Buen día, mis amados hermanos, que el Señor Dios Todopoderoso, a quien usted y yo servimos constantemente, te bendiga en una manera muy especial en este día. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre tus familiares. El himno número 56, oh, yo quiero andar con Cristo. Yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su
Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermoso esta alabanza. Voy a continuar la lectura de la palabra de Dios basada en el libro de los Hechos, su capítulo 15, verso 36 hasta el 41. La segunda misión de Pablo a los gentiles, o sea, Europa. El viaje comienza con una controversia, un estudio sobre un conflicto honesto, un estudio sobre un conflicto honesto. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo un tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. El viaje comienza con una controversia, un estudio sobre un conflicto honesto. El mundo está lleno de conflictos y la mayoría de estos son egoístas y malos. Sin embargo, existe un conflicto honesto, una forma honesta de tener opiniones diferentes. Este pasaje es un estudio excelente de este último tipo, es decir, del conflicto honesto. La causa de un conflicto honesto, verso 36 al 38. El triste resultado de un conflicto honesto, división y pérdida, verso 39. El buen resultado de un conflicto honesto, Dios prevalece. Se envían 2 equipos misioneros. La causa de un conflicto honesto. Conflicto, división. La causa de un conflicto honesto. Tenga en cuenta 2 aspectos significativos. Los conflictos genuinos surgen a raíz de una genuina preocupación. La preocupación no es personal ni egoísta, ni buscar intereses propios. El conflicto no existe porque la persona esté ejerciendo su autoridad, buscando su propio beneficio, tratando de salvarse o salirse con la suya, celosa de otra persona, resistiéndose al cambio, tratando de mantener las cosas como están y manteniendo la tradición. Este hecho se ve claramente entre Pablo y Bernabé. Pablo, quien hizo la sugerencia de volver a visitar las nuevas iglesias, y Bernabé estuvo de acuerdo. Estaba tan dedicado a la obra de Dios. Ambos tenían una preocupación genuina por la obra del Señor. De hecho, la preocupación era tan profunda como era posible. Ambos estaban decididos a visitar todas las ciudades donde ellos habían anunciado la palabra del Señor. Su preocupación las encontramos a todos
deseosos de que todo fuera avanzando. La idea es que no estaban tan preocupados como el otro. Su preocupación por la obra del Señor era genuina. Número 2, el conflicto honesto surge de una genuina diferencia. Una diferencia que se centra en cómo desarrollar mejor la misión del Señor. Es esencial que veamos esto. Las diferencias no fueron con respecto a la misión. Todo creyente debe preocuparse y comprometerse a la misión del Señor, a visitar a sus hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. A cada iglesia se le debe exhortar, ayudar de todas las maneras posibles a todas las generaciones. Las diferencias no deben y no pueden ser en cuanto a la misión. De ser así, el conflicto no es honesto, sino falso y egoísta. Las diferencias sobre el método, sobre cómo llevar a cabo mejor la misión. Estas diferencias se ven claramente en lo que les ocurrió a Pablo y a Bernabé. Bernabé creía que la mejor manera de llevar a término la tarea era llevar a Marcos con nosotros. Hay tres cosas que hacen que esto sea evidente. 1. En primer lugar, Marcos ya había fallado y se había desaprobado en sí mismo con anterioridad. Bernabé nunca habría insistido en que Marcos fuera con ellos si hubiera sabido que vuelto a comprometer su vida, ni hubiera insistido tanto como lo hizo. El griego dice que se aferró a su insistencia. Note además otra cosa. Marcos estaba deseoso de ir. Quería que Bernabé asumiera una postura firme a su favor. Parece ser que Marcos creía firmemente que Dios quería que él fuera misionero y quería una segunda oportunidad. Una oportunidad de reparar el mal que había hecho y demostrar su valor. Bernabé hizo de consolación, hijo de consolación, el gran siervo de Dios que siempre estaba dispuesto a ayudar a otros a que fueran atacados, al igual que hizo con Pablo. Quiso una vez más ayudar a otros jóvenes para discipularlo. En segundo lugar, Bernabé quería a Pablo entrañablemente. Él había sido un padre o un hermano espiritual para Pablo, mucho más que cualquier otra persona, y él había sido testigo de cómo Dios había dotado a Pablo para que asumiera la lid al llevar el evangelio por todo el mundo. Bernabé se regocijaba en todo lo que había presenciado y en cómo Dios había hecho madurar a Pablo y lo había usado. Bernabé nunca se hubiera opuesto a Pablo a menos que estuviera convencido de que tenía la razón. En tercer lugar, Bernabé ya se había equivocado una vez al diferir de Pablo. En Gálatas 2:11 al 13, cuando Pedro vino hasta Antioquía para visitar a la iglesia, él se le unió, compartió y comió con los gentiles. Luego vinieron algunos de los judaizantes y criticaron a Pedro. Así que Pedro entonces dejó de comer con los gentiles. El conflicto se hizo tan agudo que incluso Bernabé estaba afectado y dejó de comer con los gentiles.
No se sabe exactamente cuándo sucedió esto, pero las escrituras parecen indicar que fue antes de que se iniciara el segundo viaje misionero. El asunto es que Bernabé no se hubiera opuesto a Pablo con respecto a llevar a Marcos, a menos que genuinamente discrepara, estando totalmente convencido de su posición. Pablo no estaba de acuerdo con Bernabé. Era muy sencillo. Él creía que un desertor era un mal ejemplo para la iglesia o las iglesias jóvenes que necesitaban ser fortalecidas. Una vez más, es importante señalar que el conflicto entre Pablo y Bernabé era honesto. En las escrituras podemos apreciar que ambos estaban decididos a llevar adelante la misión del Señor. El único asunto era cómo hacerlo mejor. En este capítulo en particular, ¿quién era necesario para desempeñar el trabajo de forma más eficaz? Pensamiento. Mientras haya hombre en la tierra, habrá conflictos. Siempre los han habido y siempre los habrán. Es triste que por lo general los conflictos son por motivos egoístas. El creyente siempre debe buscar en su corazón y asegurarse de que sus diferencias con otros sean puras y totalmente desinteresadas. El conflicto nunca es bueno, siempre es malo, pero cuando nuestras diferencias son honestas, estando convencidos de que Dios nos está guiando, entonces el conflicto no puede evitarse. Cuando esto sucede, cada parte debe seguir adelante y confiar en que el Señor se hará cargo del otro y hará que todas las cosas obren para bien. Mateo 26:42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa, sino como yo la beba, hágase tu voluntad. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina, es Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta, ¿quién viniendo a veros tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto les rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Mis amados hermanos, qué convicción tenía este hombre Pablo de su maestro, del que lo había llamado, del que se había encontrado con Pablo y Pablo con el Señor camino a Damasco. Que el Señor nos ayude en nuestro servicio a Dios, tener una convicción profunda de lo que es nuestro llamado, lo que es el llamado al ministerio, que podamos con altura dejarnos guiar de la voluntad de Dios y del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a entender este estudio, esta reflexión de esta mañana, cómo dos hombres
dos siervos de Dios que solamente le interesaba el avance y la estabilidad de la obra de Dios y formar obreros, formar discípulos, formar el relevo, como en un momento dado hay una desavenencia y cómo el Espíritu Santo toma esto y lo encamina para bien, de tal manera que Bernabé, que ayudó a Pablo, de hecho, tomó a Marcos, porque veía en Marcos lo que Pablo no veía. Sin embargo, Bernabé se apartó por un lado con Marco a hacer las misiones y Pablo se apartó con Sila a continuar en las misiones. Y todo Dios lo encaminó para bien de la obra del Señor. Así es que, hermano, estamos dejándonos guiar del Señor hasta que nuestra jornada llegue a su final en esta tierra. Dios soberano, Padre de misericordia y Padre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, te exaltamos y te bendecimos y te damos gracias en esta mañana por concedernos un nuevo día y una nueva oportunidad de analizar tu palabra, de compartir tu palabra. Te ruego, Dios Todopoderoso, que podamos, como el himno número 56, hoy yo quiero andar con Cristo, vivir con Cristo y morir con Cristo. La palabra dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Solo tú y solo tú puedes ayudarnos, Dios, a ser más que vencedores por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendice abundantemente a todos y todas que van a escuchar este mensaje en el día de hoy. Dios te bendiga y Dios te guarde. Tu hermano y amigo pastor Gustavo Casado.